Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Géminis, cariño, por Dios, ¿cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel? ¿Cómo estás, cariño? Richard botando mucho veneno. Mi querido Géminis, te saludo desde Barcelona, ¿vale? Ya he vuelto a lo que es en Barcelona, ya estarás viendo mi cara otra vez, pero recuerda que he llegado recién a mi piso y te he hecho un desastre, estoy limpiando, Géminis. Mi querido Géminis, recuerda que es una lectura bonus general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo, a través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Empezamos, corazón. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo, ¿vale? Carta guía, carta consejo. Pero antes de eso, nos vamos a recargar de buena energía, mi querido Géminis. Empezamos, cariño. Muy bien, Géminis. Es importante que ustedes, ya que quizás mucha gente no cuenta con el cuenco tibetano, al menos escuchar el sonido, porque todo es energía, Géminis, y esta frecuencia te ayuda cuando tú tienes estrés, para tus enfermedades, para que toda tu energía en tu entorno esté bien. No vaya a pensar que Richard lo hace simplemente para hacer bulto. Todo tiene un porqué, mi querido Géminis. Una de las imágenes que yo he visto, Géminis, es como que tú estás cuidando, solamente me ha dejado ver la parte de su cabello, una persona que tiene el cabello negro, o una criatura que tiene el cabello negro, o de repente que en su momento tenía el cabello negro, o castaño, pero oscuro, mi querido Géminis. Es como que tú estás intentando ayudar a este ser, como que tú has estado cuidando a una persona, Géminis, o estás cuidando a una persona. La otra imagen que yo he visto con el cuenco, he visto como un resplandor como fuego. Ten mucho cuidado con el tema del fuego, Géminis, ¿vale? Es una semana que te dice, ten cuidado con el fuego. A lo mejor en tu casa, a lo mejor de repente si escuchas que en algún lugar está habiendo algún tipo de incendio forestal, ten cuidado con el fuego, te está diciendo. ¿Vale, mi querido Géminis? No es para que te sugestiones. Simplemente, como dicen, guerra avisada no mata soldaditos. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Me sale, cariño, la carta de la rueda. Muy bien. Corazón. Quiero que observes bien la carta, Géminis. Mira. Aquí hay un personaje, Géminis, si tú te fijas bien, que está pasando con un caballo, está orgulloso, tiene dos bastos, pero este personaje, cariño, es como si hubiera sido atravesado por algo. Fíjate bien, en su espalda, ¿qué es lo que sale? A ver si lo miras. Sale como si hubieran unas garras, aquí, aquí y aquí. Fíjate, a ver. Ahora, ¿te das cuenta? Es como si salieran unos cuernos aquí y aquí.
salen como unos cuernos. Debajo, mi querido Géminis, hay muchas personas. Es como que quieren tocarte, es como que quieren de repente suplicar. Aquí, cariño, hay muchos caballos, como una batalla. Fíjate. Entonces, mi querido Géminis, corazón, ¿qué te dice esta carta, Géminis? Siéntete orgulloso y orgullosa por lo que tú estás haciendo en tu vida. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. No todo el mundo te va a entender, cariño. Inclusive, mi querido Géminis, me atrevería a decir que muchos de ustedes en estos momentos se sienten como decepcionados, defraudados. Quizás por una situación, quizás por una persona, por algo que ha pasado en tu vida, cariño. Pero ese grupo de personas, mi querido Géminis, que te ha hecho daño o que te está haciendo daño en estos momentos, recuerda que es como que salieran garras de su interior. Ese grupo de personas, cariño, un día te pedirán perdón. En estos momentos, Géminis, es como que tú estás en medio de una batalla. En estos momentos es como que tú me dices, Richard, no puedo más. Me siento estresado. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer para que ellos estén contentos. Para que ellos valoren lo que yo estoy haciendo por ellos. Tranquilo, tranquila, mi querido Géminis. Voy a tomar un poquito de agua. Yo lo que te puedo decir, mi querido Géminis, con esta carta, que es tan preciosa, cariño, tú vas a llegar lejos, cariño. O simplemente, mi querido Géminis, papá Dios te va a recompensar. Sé que de repente muchas veces dirás, ¿pero cuándo, Richard? ¿Cuándo? Esta vida para mí es un infierno. Todo el mundo me ataca, todo el mundo me dice cosas malas. ¿Cuántas veces repito que todo es libre albedrío? ¿Cuántas veces repito que la felicidad es una decisión? Géminis. Aunque tú estés prácticamente enfermo, aunque tú estés, cariño, tu mundo se haya caído por pedazos, tienes que dar buena cara a la situación. Mañana será otro día. Como dijo Escarlata O'Hara, lo que el viento se llevó, cariño. En estos momentos no puedo pensar porque terminaría loco. Eso fue lo que dijo Escarlata O'Hara, cariño. Mañana será otro día. Géminis. Aunque en estos momentos, Géminis, hayas tenido un mal día, te han decepcionado, mañana será mejor. Pero tienes que ir con buena actitud, con buena cara, Géminis. No digas, no quiero vivir, no quiero continuar en esta vida. ¿Por qué me ha tocado vivir esta vida? La vida es un regalo, Géminis. La vida es una bendición. Simplemente que tiene sus matices. Pero recuerda que Dios da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros y guerreras. Y tú eres uno de ellos, aunque en estos momentos no lo veas así. A veces hay que pasar cosas en nuestras vidas para ser más empático con los demás o simplemente para poder comprender a los demás. Nada es por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Nada es por casualidad, Géminis. Vas a llegar lejos, cariño. Esta no es tu última batalla. Tu mundo no se acaba aquí. Todavía hay mucho que recorrer, Géminis. Vamos a ver, cariño, signos. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver signos, corazón. Signos, cariño. Ay, mi cascabel, corazón. Yo prefiero verte mala y malo. En plan víbora. Cariño, eres una buena persona, Géminis. Simplemente que no te entienden. Es así. Eres incomprendido, incomprendida, cariño. Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es Piscis o Acuario. Me sale Leo. Cierras con un Virgo. Cariño, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale, cariño? Vamos a ver iniciales. Pongo el cuenco aquí. Vamos a ver iniciales.
mi querido Géminis, cariño. La letra A y la letra B. Otra vez, la letra B. La letra F. Otra vez, la letra B. Uno más. La letra C. Cuando he estado haciendo el tema de la letra, me ha venido como una imagen, algo natural. Sí, inclusive he sentido el movimiento. Voy a hacer una predicción el día sábado, mañana. Sí, mañana. Mañana lo voy a entregar. Sí, porque he sentido, cariño. A veces pasa, ¿vale? A veces pasa que cuando uno está haciendo un signo o algo, o estás en tu casa haciendo cualquier cosa, te vienen como imágenes. Y eso es lo que he sentido. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta del 10 de espadas y la carta de la sacerdotisa, cariño. Es una buena combinación. Para aquellos que saben del tarot, es una buena combinación. Mira, la carta del 10 de espadas, no todo tiene que ser malo. Mucha gente dice, Richard, pero la carta del 10 de espadas es tocar fondo. Tú mismo lo dices, sí. Pero si te das cuenta, esta persona ha tocado fondo, pero está flotando. Cuando un cuerpo se hunde, cariño, luego sale a flote. Cuando un cuerpo se pierde en la mar luego lo echa, cariño. No se queda ahí. Entonces, nos vamos a centrar en esta carta primero, luego en esta. Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí tú has tocado fondo. Hay algo que ha pasado en tu vida. Hay algo que tú me dices, Richard, me cuesta perdonar. Me cuesta recuperarme. Siento que en base a eso, a lo que tú has tocado fondo, a esa decepción, es como que ya no confías. Es como que has cambiado, como que ya no eres la misma persona, mi querido Géminis. Pero sin embargo, al costado sale la sacerdotisa. La sacerdotisa, cariño, es una carta de sabiduría. Es una carta de evolución. Es una carta que actúa, cariño, con inteligencia, ya no por impulso. Es una carta sabia, Géminis. Entonces, has tenido que pasar por una tragedia, por una decepción, para estar en este nivel. Para que ahora tú, cariño, seas una persona superior. Para que tú ahora seas una persona valorada. Para que tú encuentres también tus dones. Porque la sacerdotisa, uno de los mensajes principales es, ya estás preparado y preparada para dar ese gran paso, Géminis. Mira, el miedo, Géminis, y el bajo autoestima son dos energías muy malas para nosotros, Géminis. Vamos a suponer, Géminis, que tú estabas lidiando con una persona que te hacía insegura, inseguro, que te hacía sentir feo, fea, que te hacía sentir miedo, Géminis. O tú de repente, cariño, estabas tan enamorado o enamorada de una persona que prácticamente todo tu mundo era él o era ella, Géminis. Pero te has tenido que llevar una decepción, has tocado fondo, para que ahora, cariño, puedas vivir sola y solo en esta vida, Géminis. Para que tú, cariño, sepas desenvolverte solo y sola. A veces, cuando uno está con una persona tóxica y tóxico, con una persona que no te valora, que no te quiere, cariño, tú crees que si esa persona se va, tú no vas a poder vivir. Sientes que es el aire que respiras. Sientes que si esa persona se va, cariño, ahora ¿quién te va a mantener? Ahora ¿cómo vas a vivir? Te sientes inútil, sinceramente. Y no me digan que no, porque todos hemos pasado por eso. Hasta yo he pasado por eso y no me avergüenzo.
porque eso es parte de la evolución, Géminis. Entonces, cuando tú sales de tu zona de confort, porque estabas en tu zona de confort, aunque sea tóxico y tóxica, estabas en tu zona de confort. No te queda nada más que aferrarte a la vida. No te queda de otra. Tienes que empezar, cariño, a hacer proyectos, tienes que buscar un trabajo, tienes que buscarte un piso, tienes que darte tu valor y descubres tus dones. Te das cuenta que tú puedes sobrevivir solo y sola. Te das cuenta, cariño, que no era tan grave la situación. Te das cuenta que era lo mejor que te pasó en tu vida. Y cuando miras atrás dices, ni loco ni loca, vuelvo con esa cucaracha. Mi querido Géminis, ¿ves cómo cambian las cosas? Pero tienes que pasar por algo que te saca de tus cimientos, que te saca de tu zona de confort. Entonces, aquí te está diciendo, si en estos momentos tú, mi cascabel, mi rey, mi reina, sientes que tu mundo se desmorona, te está diciendo que es lo mejor que te está pasando. Aunque no lo veas, Richard, pero es mi hombre, es mi mujer, Richard. Es enorme, 23 centímetros, Richard. Su corazón, porque el corazón mide 23 centímetros. ¿Vale, cariño? Es enorme. ¿Dónde voy a encontrar algo tan grande, Richard? Lo vas a encontrar. Simplemente que, como tienes el sentimiento de apego, cariño, piensas que no hay nada más que solamente esa persona. Pero aquí te está diciendo, te estás equivocando, Géminis. Tienes que tocar fondo, lamentablemente. Tienes que darte un portazo en la cara para que llegues a este nivel de evolución. La sacerdotisa, mi querido Géminis. Entonces, cariño, date un sacudón como las gallinas y continúa con tu vida. Que verás que te va a traer sorpresas. Aunque en este momento diga, Richard, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Richard? No sé por dónde tirar. No sé dónde buscar trabajo. No, creo que no voy a poder vivir sin esta persona. Y si esto lo relacionamos en el trabajo, Géminis, porque no todo tiene que ser amor. De verdad, parecen candies. No todo tiene que ser amor. Si esto lo relacionamos, estas dos cartas en el trabajo, esta carta también lo relacionamos en el trabajo. Recuerda que mucha gente te juzga. A lo mejor tú has perdido el trabajo, cariño. A lo mejor de repente no estás bien en el trabajo en estos momentos. Recuerda que todo el mundo te juzga, cariño. Pero sale la sacerdotisa, corazón. Entonces, ¿dónde está escrito, mi querido Géminis, que tú tienes que trabajar para otra persona? ¿Te has preguntado alguna vez que quizás tú tienes que ser tu propio jefe, tu propia jefa? Ya, Richard, pero no tengo dinero. ¿Qué hago, Richard? Empieza desde abajo, mi querido Géminis. Corazón. Richard, tú lo dices porque lo tienes todo. No. Yo he vendido manzana con dulce. Yo he vendido alfañiques en la calle. Yo he vendido ace, jabón en la calle. He vendido frutas, pescado, pan. Cariño, se empieza desde abajo. Cuando uno tiene voluntad de trabajar, cariño, si tienes que vender manzanas con dulces, si tienes que vender canchitas o caramelos por la calle, lo haces. Y vas a ser tu propio jefe. Y así se empieza tu propia jefa. De poquito en poquito, de poquito en poquito. Mi querido Géminis. Corazón. Mira, para muestra un botón. Y es algo que yo me sorprendo. Mi madre es Géminis como tú. Es una víbora. Es cascabel. Y también una reina, ¿vale? Y también un rey si son chicos ustedes. Nosotros somos de un pueblo muy pequeño, ¿vale? Ahora ha crecido mucho el pueblo ya. Pero en ese pueblo, cariño, hay como 100 restaurantes. Hay como 100 pollerías en cada esquina, sinceramente. Y yo, mi familia, vivimos cerca a la falda del cerro. Cerca vivimos al cerro, cerca a las montañas, ¿vale? Ahí vivimos, cariño. Mi madre, cuando empezó a vender su pollo broster, empezó en un carrito sanguchero de esos tiempos. No sé si vosotros se acuerdan. Laura en América lo regalaba, cariño. Es esto.
Me acuerdo que la primera vez que salió a vender su pollito, su papa rellena, solamente vendía una papa rellena, cariño. Nadie lo compraba, pero no se rindió. Continuó, cariño. Lamentablemente mi mamá ya tiene una edad y tiene que cuidarse por su salud. Ya no puede vender en el centro de mi pueblo. Entonces empezó a vender lo que es en mi casa, allí, cerca a la falda del cerro, cariño. Imagínate, hay más de 100 restaurantes en mi pueblo. Nosotros vivimos apartados del centro del pueblo, cariño. Pero ese lugar siempre está lleno. La gente viene hasta mi casa a comprar los famosos pollo broster. ¿Por qué te cuento esto? Esto no es publicidad. El que quiere, cariño, lo consigue. El que tiene perseverancia lo consigue. La persona que cree en sí lo consigue, cariño. Aunque tú estés en la punta del cerro, tú montas un negocio y si tú tienes fe y si tú lo haces bien, la gente va a subir hasta la punta del cerro a comprarte lo que tú estás vendiendo. Pero tienes que creer en ti. Si esto lo relacionamos en la parte económica, esta lectura. Tienes que confiar en ti, cariño. Si has nacido en cuna de oro, envíame 200 euros por PayPal. Y si no, ya sabes lo que tienes que hacer, cariño. Pero si tú te quedas sentadote y sentadota en tu cama cebando, cariño, comiéndote 20 cajas de chocolate como he hecho yo en Perú, o comiendo helado, cariño, o deprimido y deprimida, no vas a llegar lejos. ¿Qué dijo papá Dios? Comerás con el sudor de tu frente. Cariño, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos personas inteligentes. Entonces, busca tu don y empieza tu proyecto, empieza tu sueño, pero no te quedes lamentándote como la carta del 10 de espadas. Recuerda que tú vas a llegar lejos, pero tú también tienes que poner de tu parte, Géminis. Porque si tú no pones de tu parte, ni yo, ni Pepelucho, ni Dios te va a poder ayudar. Cariño, Dios también quiere que tú pongas de tu parte porque todo es libre albedrío. En el amor, en la economía, en la salud. Busca alternativas, Géminis. Y no te lamentes. Hombres hay por montones, cariño. Mujeres hay por montones también. El trabajo, cariño, hay muchas opciones. O tú deberías ser tu propio jefe, tu propia jefa, mi querido Géminis. Las personas que realmente te quieren, sea familia, sea hijos, sea pareja, van a estar contigo. Las personas que no te quieren, cariño, van a buscar cualquier pretexto para alejarse. Pero tú has nacido sola, tú has nacido solo, y solos no vamos a ir. Entonces, ¿por qué te desesperas por estar acompañado, acompañada de una persona? ¿Por qué no aprovechas tu momento? ¿Por qué no aprovechas tu presente? Sonríe, cariño. Si quieres comerte un plato de chicharrón, cómetelo, cariño. Si quieres comerte a muchos hombres, cómetelo también, cariño. O muchas mujeres, cómetelo, pero sé feliz. Sé feliz, porque estamos en esta vida para ser feliz, no para estar lamentándonos. Si estás enfermo, ten fe, cariño. Recuerda que nosotros podemos sanar. Ten fe, busca alternativas. No te rindas. Eso es lo que te dice esta lectura bonus. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, porque tiene la sacerdotisa. Es cierto que tu vida en estos momentos, cariño, está fatal. Sinceramente, hay algo que te ha pasado, te ha decepcionado. Ah, Richard, le he visto a Pepelucho con la otra, Richard. Con la otra le he visto esos besos con lengua, solamente me lo daba a mí. Pues déjalo esa cucaracha, cariño. Hay más pepeluchos en la vida y tienes que llegar lo que es al nivel de la sacerdotisa. Porque para eso estás en este mundo, cariño, para demostrar de qué palo tú estás hecho. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Géminis, cariño. Para mí y para este canal, la lectura bonus es para que tú reflexiones, para que tú te des cuenta de la vida, para que tú encuentres tu paz. La lectura bonus para mí no es para decirte, ay, Pepelucho, piensa en ti, la Lupe.
en este momento babea por ti, barbucea por ti. No, para mí la lectura bonus es como un encuentro contigo mismo. Un encuentro espiritual, cariño. Para mí eso es la lectura bonus. Lo que hagan el resto con sus canales, ese es su problema y se respeta. ¿Vale? Se respeta, cariño. Todo se respeta en esta vida. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. ¿Qué dice? Respuesta general. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Opción 2, la carta del carro es un sí, Cáncer. Opción 3, la carta de la luna es un no, otro Cáncer, cariño. Te enseño las cartas, corazón. Recuerda que son respuestas generales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver qué mensaje te entrega el arcángel Gabriel, corazón. Tú sabes que yo te quiero, mi cascabel. A veces te tengo que decir las cosas un poco fuertes, un poco duras, pero es para que reacciones, cariño. A ver, vamos a ver. Mi querido Géminis, mi rey, mi sacerdotisa, cariño, mi venenosa y venenoso, pero así te quiero, corazón. Dice, qué bonito. Escucha, Géminis, escucha. Dice, magia de las palabras. Todas las palabras que piensa y que expresa se arraigan en su chakra de la garganta. Este se encuentra desequilibrado actualmente. Para mejorar su comunicación con los demás, debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto en su vida. Cariño, te pide cambios, Géminis. Te pide cambios, corazón. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente tú no eres una persona mala. No lo eres, ¿vale? Es cierto que botas tu veneno a veces, pero no eres mala. Eres una venenosa con antídoto. Un venenoso con antídoto. Ya está. Pero como a veces estamos tan nerviosos, tan nerviosas, que la única forma de defendernos es gritando. A lo mejor estás hablando con Pepe Lucho, con la Lupe, con tu familia, con tus hijos, y gritas porque ya no puedes más. Se te entiende. No es porque a ti te guste gritar, no es porque tú estás loca, tú estás loco, simplemente que ya no sabes qué hacer. Entonces, tienes que buscar dónde está fallando tu vida. Hay algo que está fallando y tienes que hacer ese cambio. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Cuando tú hagas ese cambio, mi querido Géminis, todo en tu mundo va a cambiar. Todo. Mira, Géminis. Y a lo mejor mi madre lo está viendo también, cariño, porque mi madre es Géminis como tú. Mi madre antes gritaba demasiado, sinceramente, y de su boca salía serpientes, culebras, de todo, cariño, de todo. A mí no me gusta decir palabrotas, sinceramente, no sé por qué, no me gusta. Vale, pero mi madre una vez con una conversación que yo tuve, me dijo, siempre en mi vida lo único que he recibido ha sido maltratos. Siempre es lo único que yo he aprendido. Y lo único que sabía hacer era gritar. Gritar. Era una manera de escape para ella. Porque tenía mucho estrés. Gritaba, ¿vale? Pero con el tiempo se dio cuenta que eso no era la solución. Y ahora ella actúa de una forma sabia. Cada vez que uno de nosotros está enojado, ella no grita, simplemente dice, mañana hablamos. Y actúa de una manera relajada. Y no es porque a lo mejor no tenga carácter. Es una persona con un carácter muy fuerte. Demasiado fuerte. Típico de los Géminis. Típico. Mucho carácter tiene. Cariño. Pero ha aprendido a callar. Ha aprendido a escuchar. Y de esa manera, cariño, se avanza.
Pero si tú gritas y la otra persona grita, al final revientan y se dicen cosas que se ofenden. Entonces, corazón, aprende de mi madre como ejemplo. No se consigue nada gritando, no se consigue nada, cariño, de repente explotando. Hay que actuar como la sacerdotisa, de una forma sereno, de una forma sabia. De esa manera tienes que actuar, con inteligencia, Géminis. Ese es el mensaje que te dice el arcángel Gabriel. Magia de las palabras. Hablando se arreglan las cosas, Géminis. Hablando, corazón. Vamos a ver las características, cariño. Qué bonita lectura. No sé si a ti te ha gustado, pero a mí sí, ¿vale? Ay, Richard, yo solamente quiero saber de Pepe Lucho, si me ama o no me ama. Vamos a ver las características, corazón. Mi querido Géminis. Para muchos de ustedes, Géminis, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio. O de repente estás esperando que una persona se divorcie también, ¿vale? Esta persona tiene hijos, inclusive. Muchos de ustedes también están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Leo. Esta persona puede ser, cariño, que viene de un lugar que no es una ciudad tan poblada. Puede ser una ciudad pequeña, pueblos. Una persona muy espiritual. Una persona joven también. Puede ser los hijos, ¿por qué no? Piel blanca, cabello castaño, puede ser que tenga canas, se pinta el cabello de algún color. Voy a sacar más cartas. La carta del Rey de Espadas. Hay una persona con la cual el contacto en estos momentos no es muy fluido. No hay buena comunicación. Mayor de 40 años. Puede ser 30 también, ¿no? Hay personas que aparentan más edad. Pelo largo. Puede ser que tenga canas, cariño. Vive cerca de un lugar montañoso o cerca de la cordillera. O en ese lugar cuando hace frío, hace frío. Han roto lo que es el contacto, la comunicación por una red social. A lo mejor te tiene agregado en el Facebook, en el Instagram, pero en el WhatsApp te tiene bloqueado. Hay una persona que le come la cabeza. Una persona muy inteligente, manipuladora, cariño. Esa persona, cada vez que este chico o esta mujer quiere acercarse en tu vida, dice algo para que otra vez se quede en nada. Siempre está lo que es a la defensiva. Pero es porque hay alguien que le come la cabeza, cariño. Inclusive lo chantajea con los hijos, porque aquí hay hijos. Lo chantajea. Esta persona, cariño, siempre está pendiente de ti. Hay un búho, el ojo que todo lo ve, cariño. Siempre te observa. Esta persona te piensa, pero lamentablemente existe alguien que lo manipula o lo pone lo que es en tu contra. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Un besito. Recuerda, cariño, que de todo lo malo se sale y tú muy pronto vas a llegar lejos. Siéntete orgulloso y orgullosa por la forma como tú vas a llevar tu vida en un futuro. Un besito, cariño. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones de corazón.